En Primera de Juan 5, el texto de Primera de Juan 5. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos continuar con este tema aún desde lejos. Te damos las gracias porque tu palabra nos ayuda a entender lo que haces en nuestras vidas y cómo podemos ser personas agradecidas, cómo podemos darte las gracias en medio de cosas que nos desaniman, cosas que nos sacudan, cosas que nos sorprendan, luchas y problemas que si no fuera por tu palabra, no podríamos entender estas cosas, menos podríamos darte las gracias. Y te pedimos que nos ayudes a profundizarnos un poco más en este tema en esta noche. Y te pedimos por todos los oyentes, recordando especialmente Nancy y su tratamiento en relación con el quimioterapia que empezó, si no me equivoco, el día de hoy. Tu padre sabes todos los detalles acerca de la salud de Nancy y te pedimos nuevamente por ella y por otras personas enfermas que te son conocidas para que sigues obrando poderosamente en sus vidas y ayudándoles a darte las gracias a pesar de estas cosas tan pesadas y tan difíciles que tienen que enfrentar. Y te pedimos por Mark que la ayudes en su reunión, en su trabajo, y te pedimos para que él pueda regresar el próximo miércoles a continuar con estos estudios sobre el progreso del peregrino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en Primera de Juan. Este texto es el que habíamos citado terminando el último estudio, que fue hace 2, 3 o más semanas, cuando estábamos todavía hablando de este asunto. Llegamos a este texto en Primera de Juan 5, por favor. Ahora, este texto viene en medio de un argumento. En el contexto del argumento se relaciona con el tema de la certidumbre y seguridad de salvación. Y el argumento de este texto es fuertísimo en relación con lo que muchas personas experimentan luchando para asegurarse de su propia salvación. Y en el versículo 16 dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Este tema se ha repetido aquí varias veces, incluso comienza antes, ¿no? En el mismo pasaje, pero por nuestro estudio en esta noche vamos a pasar por alto los detalles que se encuentran aquí para seguir leyendo en el 17 y dice, en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Ese es el tema de cómo saber a ciencia cierta que somos creyentes, basándonos en todo este profundísimo argumento sobre el amor de Dios en Cristo para con cada creyente. Eso es lo que nos proporciona lo que el 17 dice, confianza, anticipando, considerando lo que va a pasar en el día de juicio. Tenemos anticipadamente confianza y certidumbre para que no tengamos miedo, ¿no? De morir, menos, ¿no? De ser llevados a la presencia de Dios. Y el texto dice que en el 18, en este amor, ven lo que dice, no hay temor. El tema aquí es el temor, lo vuelvo a decir, de lo que pudiera pasar llegando a la presencia de Dios al día de juicio, se refiere al contexto, y se está relacionando todo el argumento con este amor en donde, hay que seguir leyendo, en donde existe este amor, no hay, y la idea aquí es muy fuerte, no debería de existir ese temor. Y el argumento más el perfecto amor, y la palabra aquí es, la traducción no es buena en ninguna versión en español,
La idea es cómo el amor se va madurando y hay etapas de amor y grados de nuestra experiencia y entendimiento de este amor. Y el argumento es, en la medida en que vamos creciendo y madurando en nuestra comprensión y experiencia de dicho amor, lo que el texto dice, se echará fuera de nuestro corazón el temor del juicio. En el amor no hay temor, ¿no? De tal modo que el que está siendo perfeccionado en este amor experimenta cada vez más la liberación de dicho temor. Y luego dice, porque este temor produce, en la medida en que no podemos superar este temor, produce pena, ¿no? ¿Qué es esto? Nos provoca inquietud, ansiedad, preocupación, en el contexto aquí para enfrentarnos con Dios en el día de juicio. Y luego vuelve a decirlo, en donde hay este perfecto amor, no hay este temor, de donde el que teme, la conclusión es, el que sigue luchando con esto, no está creciendo, no está madurando en su entendimiento y aplicación personal, experiencia personal del mismo amor. Entonces, es un argumento que tiene muchas implicaciones en relación con los que luchan con la certidumbre y seguridad de su salvación, pero lo que nosotros estamos haciendo, y con este hilo vamos a empezar el día de hoy, es estamos aplicando este mismo principio a nuestro tema de las cosas que suceden en nuestras vidas que no esperábamos, ¿no? O cosas que no entendemos. Estas cosas engendran miedo, engendran ansiedad, engendran o se producen preocupación y en nosotros. En la medida en que esto sucede, el único remedio es lo que el texto dice, una comprensión más profunda del amor de Dios. Ese es el argumento en síntesis, ¿no? Ahora vamos por partes. Vamos a agarrar este mismo hilo para introducir el estudio de esta noche. Hay tantas prohibiciones a lo largo de la Biblia, algunos se encuentran más de 365 textos que nos hablan en contra del miedo y el temor. Hay prohibiciones continuamente en contra de la ansiedad, en contra de las preocupaciones, en contra del miedo. Y en el contexto hay que resumirlo. El miedo, la ansiedad y la preocupación son aspectos de un mismo punto, como vamos a volver a discutirlo en esta noche. Son parientes, son fenómenos que se relacionan el uno con el otro, se mezclan, se fusionan en la vida de muchas personas y tan solo saben, tengo miedo, tan solo siento ansiedad, tan solo estoy preocupado y no te pueden decir el por qué. La preocupación es una emoción inquietante, es algo que engendra, es como un círculo vicioso, más y más incertidumbre en nosotros. Hay muchas personas que se quedan hasta atrapadas en un ciclo de incertidumbre, preocupaciones y no pueden librarse. Las ansiedades son el mismo asunto llevado a un nivel más profundo. Y es un tema muy importante en relación muchas veces con la salud de mucha gente. La ansiedad te puede trastornar en sentido emocional, en sentido mental, te puedes sentir atrapado en un círculo vicioso donde no puedes dejar de pensar y no puedes dejar de sentir esta realidad, ¿no? Lo que la ansiedad produce es más temor, más miedo. Y el miedo es una emoción de angustia, de aflicción frente a cualquier peligro en la vida. Y puede ser en relación con toda una lista de cosas. Sentimos aflicción, sentimos angustia emocionalmente frente a la maldad, frente al dolor, frente a la desgracia, frente a peligros reales o imaginarios. Sentimos estas emociones. Y estas emociones nos debilitan, nos paralizan. Es el tema que vimos en Timoteo, de que Dios no nos ha dado el espíritu de temor, que engendra impotencia, incapacidad, debilidad. Nada de esto, sino lo contrario, nos ha dado poder. Y este poder, lo vuelvo a decir, no surge de la nada, es la obra del Espíritu, es el poder del Espíritu, es la plenitud del Espíritu, obrando una comprensión más profunda del amor de Dios en nosotros. Entonces, todos estos temas se relacionan.
Ahora, lo que vamos a hacer para terminar la introducción es ir directamente a este grano. Este es el punto que vimos en el estudio anterior. Muchísimas personas en un contexto cristiano se meten en este dilema, en este problema. Creen que Dios no tiene nuestros mejores intereses de por medio en muchas cosas que sucedan. Sospechan de la bondad de Dios, sospechan de la bondad, la benignidad y el amor de Dios por lo que estamos diciendo, por las cosas que sucedan que no entienden en sus vidas. Dudan de lo que Dios está haciendo y esto engendra muchas veces aún más dudas. Llegan a dudar de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios. Dudan de sus mandamientos, incluso de promesas como esta promesa, de que hay un grado de amor que es capaz de echar fuera cualquier temor. Dudan de lo que el mismo texto dice porque no entienden lo que Dios está haciendo. Y en lo más profundo de su corazón se enredan como Job, es el mismo tema que hemos escuchado muchas veces, pero en lo más profundo de su corazón piensan que lo que ellos quieran, lo que nosotros queremos, es mejor de lo que Dios quiere. Y es algo tan sencillo, ¿no? Hay miles de ejemplos de esto en la relación de padres e hijos. Los hijos piensan, no, mis papás no tienen en mente mis mejores intereses. Mis papás no quieren lo mejor para mi vida, ¿no? Lo que mis papás quieran hacer o lo que pidan que yo haga no es lo mejor para mí. Y luego piensan, lo que yo quiero es lo mejor. Y eso es lo que nosotros pensamos en cualquier circunstancia adversa en la vida. Estos pensamientos vienen a nuestra mente y pensamos, bueno, no, ¿cómo puede ser lo mejor esto? Parece ser lo peor lo que está sucediendo. Y como todos quisiéramos librarnos de estas cosas, caemos en la trampa de dudar de la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios que en Romanos 12 se describe como buena, agradable y perfecta. Dudamos de lo que el mismo texto dice, de que esta voluntad de Dios sea buena, de que esta voluntad de Dios sea perfecta, de que Dios no se haya equivocado, dudan. Y luego, en relación con la otra palabra en este texto en Romanos 12 que conocemos, ¿no? Los versículos 1 y 2, el argumento, la voluntad agradable. No, esto no es agradable para mí. ¿Cómo puede ser agradable? Lo que me está pasando no me agrada, no me gusta, no me parece, no entiendo y dudan, lo vuelvo a decir, de la sabiduría de Dios, dudan del plan de Dios, dudan de los propósitos de Dios. Y como están dudando, como el texto lo señala, en realidad del amor de Dios, eso es lo que el versículo 18 está señalando, en donde hay un entendimiento y una aplicación correcta de este amor, este temor se echará fuera, saldrá fuera, ¿no? De nuestro corazón. Pero como no estamos bien convencidos de este amor de Dios, entonces pensamos, Dios me está negando, ¿no? Lo mejor. Dios me está negando algún deleite, alguna bendición, alguna satisfacción. Y entonces Dios me está quitando mi felicidad. Y esto va de un lado al otro, no puede ser algún sueño, alguna esperanza, lo que va de por medio en el asunto, algo que para nosotros es muy importante, algo que vale la pena, pero Dios me lo está negando, ¿no? Y esto es lo que sucede frente a cualquier circunstancia adversa en la vida, dudamos de la voluntad de Dios. Y al dudar, entonces, damos rienda suelta a este miedo, a esta preocupación, a esta ansiedad. Estamos dando rienda suelta a estas emociones que tratan de apoderarse de nosotros. Y esto engendra aún más miedo. Y luego es increíble
cómo las personas se enredan, se quedan atrapadas en este ciclo vicioso. Luego tienen miedo de cambiar. Y dicen, no, 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 ¿cómo voy a sujetarme a esta cosa que me está obligando a hacer cambios en mi vida? Y no quiero cambiar, me da miedo. Y este miedo, ahora vean lo que está pasando. Están reaccionando equivocadamente con miedo ante los cambios que Dios quiere hacer en sus vidas. Es increíble esto, ¿no? Lo que Dios pudiera exigir, lo que Dios pudiera ordenar, lo que Dios pudiera demandar, lo que Dios pudiera hacer en mi vida, que me está obligando a cambiar algo, a arrepentirme puede ser, o a olvidarme de algún sueño necio o algún ídolo, ¿no? Matar, acabar con ese ídolo en mi vida, les da miedo, miedo de perder, miedo de no disfrutar lo que estaban buscando. Ahora, todo esto ya lo sabemos en síntesis, es la incredulidad. Es la pura incredulidad lo que está de por medio del asunto. Es miedo basado en la incredulidad. Y hay que entenderlo. Es un conflicto entre la fe y nuestra propia incredulidad. La fe nos enseña a creer lo que estamos diciendo, que Dios quiere lo mejor, que Dios no se equivoca, que Dios no nos quiere perjudicar, que Dios tan solo quiere lo mejor para nosotros, pero hay que volver a decirlo. Ese mejor para nosotros, en síntesis, consiste de que seamos más semejantes a su Hijo, más semejantes a Cristo, más semejantes a la persona que fuimos destinados a ser, más semejantes a la persona que vamos a ser llegando al cielo. Y esto es lo mejor para nosotros. Y lo que Dios pudiera hacer para lograr esto, eso es lo que nos da miedo. Miedo de sacrificar algo, miedo de perder algo, miedo de vernos obligados a dejar algo, a arrepentirnos de algo, a someternos a algo. Y el punto sigue siendo que este amor de Dios es tan grande, nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Dios no quiere echar a perder nuestra felicidad. Dios no quiere arruinar nuestras vidas. Nada de esto es cierto. Eso es lo que nuestra incredulidad nos está tentando constantemente el enemigo, ¿no? Con esta incredulidad a creer algo necio, ¿no? En relación con esto. Pero Dios quiere lo mejor y lo que Dios hace para lograrlo es lo mejor. Así el asunto, ¿no? Entonces tenemos que dejar de sospechar, dejar, ¿no?, de dudar de las intenciones de Dios, de los propósitos de Dios. Ahora, en este contexto, vamos a dedicar el tiempo que nos resta a discutir este punto desde la perspectiva de un ejemplo de algo que sucede en la vida de todos los creyentes. Es el tema de los fracasos en la vida y cómo estos fracasos son más de lo mismo, como vamos a explicar aquí. El, el tema aquí es muy profundo, el tiempo no nos permite analizarlo más de lo que vamos a hacer en este mini estudio en el tiempo que nos resta. Pero vamos por partes. Cuando hablamos de los fracasos en la vida, ¿no? Lo que, lo que hay que ilustrarlo, lo que está metido de por medio es una lista de cosas. Por ejemplo, lo que hemos dicho, algún proyecto que no se puede realizar. Puede ser un proyecto de vida que ya a estas alturas ya sabemos no se ha realizado ni se va a realizar ese proyecto de vida. Y lo tomamos como un gran fracaso.
La lista de fracasos es interminable. Hasta, aquí vamos a resumir, ¿no? Hasta sueños que no se cumplen. Es más de lo mismo. ¿Cuántos de estos sueños no se van a cumplir? Y al no cumplirse, pues, no, yo soñaba, haz tu lista, y no se va a realizar lo que yo esperaba, no se va a cumplir el sueño, entonces es otra vez, es otro fracaso, ¿no? Es un sueño fracasado. Y esto sucede en todas las relaciones interpersonales, en alguna medida vienen esos problemas, ¿no? En donde la relación se descompone, en donde y es una relación en la familia, puede ser en el matrimonio, puede ser entre padres e hijos, es interminable la lista de problemas que surgen en nuestras relaciones, en donde pensamos, no, todo esto ha sido en vano y hemos fracasado en algún aspecto de nuestra familia disfuncional, la familia fragmentada, etcétera, y no hemos logrado lo que pensábamos que podríamos lograr y nos sentimos, ¿no? Como que todo el asunto termina mal, en un fracaso. Peor si termina en un divorcio, ¿no? En algún matrimonio, el peligro de terminar divorciados en el mundo en converso es el 40-50 más por ciento de los matrimonios que terminan así. Y la gente, oh, yo soy una persona ya fracasada en mi vida por lo que pasó en mi matrimonio, etcétera, etcétera. Peor con los hijos, peor con los hijos. Y la lista es interminable, ¿no? Ahora, en síntesis, estamos hablando de los fracasos que suceden en nuestra vida y cómo muchas personas no entienden que Dios va a lograr propósitos en medio de estos fracasos. Vamos a discutirlo para demostrarlo, pero hay que decir un poco más sobre este tema de los fracasos porque en realidad todos nuestros fracasos en la vida se relacionan inevitablemente con el tema del pecado, porque el pecado en sí es el mayor fracaso en la vida. Al pecar estamos fracasando en nuestra relación con Dios, en nuestra responsabilidad ante Dios, en el cumplimiento de nuestros deberes para con Dios, nuestro servicio para con Dios. Estamos fracasando. En ese sentido, el pecado en todas sus formas es un fracaso. Y peor, eso es algo más profundo, el comentario aquí, es no tan solo el pecado, sino, escuchan, las consecuencias de esos pecados, ¿no? Nos metan en más problemas. El pecado y sus consecuencias forman un paquete, ¿no? Que identificamos como un gran fracaso, ¿no? En relación con la voluntad de Dios. Al no cumplir la voluntad de Dios en lo que sea, haz tu lista, estamos fracasando. Y esto es el mayor fracaso. Y hay que entenderlo. De inmediato el tema cambia radicalmente al verlo desde esta perspectiva, porque todos los demás fracasos en la vida o consecuencias de dichos fracasos en la vida, todos estos puntos se relacionan con el pecado. El pecado es el mayor fracaso en nuestras vidas. Y en la medida en que entendemos esto, todo el asunto de los fracasos comienza a explicarse en otro sentido. No estamos justificando el pecado, menos sus consecuencias, al discutirlo en esta forma, tan solo lo estamos ilustrando. Ahora vamos a los puntos. Y el primer punto es este. Dios tiene propósitos múltiples en nuestras vidas, en lo que Él hace en nuestras vidas y en permitir los fracasos en nuestra vida. Dios tiene propósitos y sus propósitos son buenos, como vamos a ver.
Es increíble esto, ¿no? Es José diciendo, no, ustedes pensaban mal, un horrible pecado. Trataron al principio, con la plena intención, trataron de matarlo. Luego optaron por venderlo. La historia la conocemos. Luego es un fracaso tras otro fracaso, gravísimos pecados metidos de por medio de parte de todos sus actores en el drama. Parece ser inocente víctima José de todo aquello. Y al final de la historia, ¿qué dice? Ustedes pensaban mal y toda la secuencia de eventos en un fracaso aparentemente horrible terminó el asunto, pero no, Dios lo encaminó a bien. Dios tenía el propósito desde el principio de encaminarlo todo para el bien. Así termina la historia de José como primer ministro de Egipto, salvando a medio mundo de la sequía y la hambruna y salvando a su propia familia de lo mismo. Pero es un ejemplo clásico de lo que estamos diciendo. Hay propósitos múltiples en esas cosas. Y esto es el argumento que encapsula todo lo que vamos a discutir aquí ahora. Segundo, los fracasos son momentos críticos en nuestras vidas. ¿Por qué momentos críticos en nuestras vidas? Porque es importantísimo reaccionar correctamente ante los fracasos en nuestra vida. Eso es otro gran tema. Hay cantidad de personas que vuelven a fracasar y vuelven a fracasar y vuelven a fracasar. Es un ciclo vicioso, lo vuelvo a decir, se quedan atrapadas, entre comillas atrapadas, en sus múltiples fracasos, habiendo repetido la misma historia por no reaccionar correctamente. Son momentos críticos, cruciales, trascendentales en nuestras vidas, ¿no? Los momentos de fracaso, porque lo sigo diciendo, eh, es una cuestión de cómo vamos a reaccionar ante estos fracasos. Es algo importantísimo. Ahora, tercero, los fracasos nos hacen realistas. ¿Qué es esto? Te vuelvan una persona realista. No, no te permiten vivir en el mundo de fantasía. Los fracasos acaban con los sueños necios, acaban con las fantasías, obligándonos a ver la realidad, obligándonos a ver las cosas tal como Dios las ve, obligándonos a vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. En este sentido, todos estos fracasos en la vida nos obligan a ver la realidad y a madurar, a ver la realidad y cambiar, a ver la realidad y crecer, ¿no? Y hay un tema aquí que no vamos a discutir en esta noche, pero en la mayoría de los casos, esto es una realidad que hemos visto y hemos vivido todos los seres humanos. La mayoría de los fracasos en la vida se relacionan con la inmadurez. Y el hecho de no madurar es un pecado gravísimo en la vida de quien sea. Cuando nosotros vemos una persona adulta comportándose como un niño, cuando vemos una persona ya mayor de edad o llegando a la tercera edad y sigue actuando como un adolescente, sigue comportándose como en primaria, secundaria o como un universitario y ya tiene 40, 50, 60 años de edad y sigue actuando así, sigue comportándose con la misma inmadurez. ¿Qué es esto? Son personas que no viven en el mundo real. Pero los fracasos nos obligan a vivir en el mundo real y a dejar la inmadurez en toda una serie de puntos que no vamos a discutir en esta noche. Pero lo sigo diciendo. Muchas personas, su mayor fracaso en su vida, en el sentido práctico, ¿no? Todos sus pecados están resumidos en este punto. Nunca han madurado, nunca han crecido
porque no quieren cambiar, no quieren crecer, no quieren madurar. Increíblemente, quieren seguir jugando y actuando como niños. Y en ese sentido, no es sorprendente que terminen fracasados. Es prácticamente imposible que no terminen fracasados. Ahora, el próximo punto. Los fracasos nos vuelven personas realistas, nos obligan, en esto, a aprender cosas acerca de nosotros mismos. Los fracasos nos enseñan mucho acerca de nosotros mismos. Y esto es el tema en donde las biografías de grandes héroes de la fe, las biografías narradas en la Biblia, las que son realistas, ¿no? Nos ayudan a ver con objetividad la vida de una persona como Job y al ver de manera realista los errores y los fracasos de Job en su forma de reaccionar ante este tema, reaccionó equivocadamente. Al principio no, pero después sí. Aprendemos mucho acerca de nosotros mismos, porque nosotros hacemos lo mismo en alguna medida. Y los fracasos nos ayudan a ver la realidad acerca de nosotros mismos, más que la prosperidad lo hace, ¿no? Nos enseñan mucho acerca de nuestro corazón, acerca de nuestros verdaderos deseos, acerca de nuestros motivos, acerca de nuestra responsabilidad, y hay muchísimas cosas que no se pueden aprender de otra manera. Esto es tan sorprendente, ¿no? Pero es fácil de ver, las ilustraciones aquí son muchas, el mundo deportivo, ¿no? La mayoría de los que terminan ganando campeonatos, primero perdieron varias veces, ¿no? A la hora decisiva, incluso fallaron y fracasaron antes de ganar. Pero luego lo que comentan esas personas en el mundo deportivo, y no importa el deporte, lo que comentan es lo que estamos diciendo aquí, que aprendieron cosas mediante el fracaso que no podrían haber aprendido de otra manera. Y esto es así en la vida cristiana. Hay muchas cosas que se pueden aprender realmente tan solo a través de sus fracasos. Es tan sorprendente, ¿no? Pero es así con nuestros hijos, es así con etapas en la vida, es así, lo sigo comentando con la ilustración del mundo deportivo, estoy tentado a desviarme, no lo voy a hacer. Pero el próximo punto es, los fracasos en la vida escuchen el argumento aquí, nos enseñan hasta cuál punto dependemos de Dios. Y esto es algo tan importante. Es increíble esto, ¿no? Ganen el campeonato pon tu deporte favorito. Invariablemente, uno, dos, tres, pueden ser muchos miembros del mismo equipo frente al micrófono, van a dar a su manera, gracias a Dios. Van a expresar acciones de gracias para con su concepto de Dios. Puede ser la Virgencita, pueden ser personas no dentro o fuera de algún contexto evangélico, pueden ser personas del mundo carismático, van a darle a Dios en algún sentido el crédito por lo que pasó al ganar, ¿no? El partido, el campeonato. Le van a dar a Dios las gracias. Y nosotros al escucharlo pensamos, ¿a de veras entienden lo que están diciendo? Es un gran tema. ¿A de veras comprendan hasta cuál punto dependen de Dios? Ellos piensan,
Sí, Dios nos ayudó a ganar. Ujú. Pero a los perdedores, ¿no? A los del otro lado, a los del otro equipo que perdió el campeonato. ¿Están conscientes de lo mismo? ¿De hasta cuál punto dependemos de Dios? Estoy preguntando. ¿O es tan solo para ganar algún premio, alguna competencia, algún campeonato que dependen de Dios? De inmediato, ¿no? Surge la duda, surge la pregunta. Y la aplicación aquí es importantísima porque es frente al fracaso que los creyentes aprendemos nuestra dependencia de Dios. El Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El texto más citado, ¿no? Para ilustrar el argumento. Si Jehová, si Dios no edifica la casa, los constructores están perdiendo su tiempo, están trabajando en vano. ¿Qué es esto? Dependen de Dios. Y esto nosotros lo vemos en el mundo en que vivimos. Hay millones, ¿no? De cosas que nos recuerdan de esto todos los días. El otro texto, uno de los más citados aquí es, no puede caer un pajarito sin que lo permita el Padre. Mateo 10, ¿no? ¿Qué es esto? No puede, y la teoría aquí es caer, es morir, no puede dejar de existir un pajarito sin que vuestro Padre lo permita. De la boca de Cristo, el texto. ¿Qué es esto? El pajarito depende de Dios. Todos sus animales dependen de Dios. Todas las criaturas dependemos de Dios. Todas las formas de vida dependen del 100% de Dios. ¿Hasta cuál punto? El 100%. ¿Hasta cuál punto? El 100% dependemos de Dios. O tú puedes identificar alguna parte, algún aspecto de tu vida en que no. ¿Alguna parte de tu sistema circulatorio? No, esta parte no depende de Dios. O el mero hecho de respirar, como lo hemos visto en el tema, Mark nos dio varias veces el ejemplo de el colapso de la capacidad de los pulmones de recibir oxígeno y usar, ¿no? El oxígeno para alimentar las células del cuerpo. Lo que COVID hace, ¿no? A las personas es en la forma pulmonar, en donde llega a reducir la oxigenación de la sangre. El problema está en los pulmones, en donde se pierde esa capacidad. Pero ¿hasta cuál punto con las funciones del cuerpo dependemos de Dios? ¿Hasta cuál punto? Y la respuesta es tan obvia, ¿no? Para cada detalle. El argumento de Cristo sobre un cabello, ¿no? Es lo mismo. A nivel celular, a nivel del código genético, a nivel de todas las funciones, de todos los órganos del cuerpo y todo el sistema, el más complejo que existe en el universo, peor si hablamos del cerebro, dependemos al 100% de Dios. Y increíblemente nadie quiere entenderlo hasta que estén enfermos. Ah, caramba, necesito la ayuda de Dios para recuperar esta función de mi cuerpo que está fallando y por eso estoy enfermo. Y ahora reconozco mi dependencia de Dios para recuperar mi salud. De igual manera como para no enfermarme, ¿no?
así la ilustración. Pero ven cómo lo estamos viendo aquí. No nos percatamos realmente de esto, ¿no? Tuvimos que adelantar nuestro viaje a los Estados Unidos porque teníamos síntomas en nuestros ojos, tanto yo como Lisa, de algo que estaba mal, que algo estaba fallando. Y lucecitas, en el caso mío, como un pequeño rayo, ¿no? Que venía y desaparecía así en un milisegundo, en una parte de mi ojo. Y, ¿qué es esto? Y como Lisa había tenido el desprendimiento de su retina en 2014 y le salvaron la vista, y esto puede repetirse, puede volver a suceder. Y tenía síntomas, ¿no? Entonces, de inmediato estábamos pensando en algo que, ¿no? Hasta que se presentaron síntomas, dábamos por sentado el funcionamiento de nuestros ojos. Y así el asunto. Y cuánto más frente cuando yo digo aquí fracaso, yo voy a usar la palabra falla, ¿no? Hasta llegando a fallar cualquier parte de tu cuerpo, te das cuenta de tu dependencia total de Dios. Ahora, el próximo punto. Los fracasos o las fallas en la vida revelan nuestros motivos. ¿Qué es esto? Es más lo mismo. Revelan nuestros motivos. ¿Qué es esto? Hay muchas motivaciones equivocadas en el corazón de cada persona. Hay muchos motivos errados en el corazón yo voy a decir en algún sentido, en el corazón de todos los creyentes. ¿O acaso tú no luchas con tus mismas motivaciones? ¿Con tus mismos motivos? El ejemplo, ¿no? En 1 Corintios 13, de que todo lo que no se haga motivado por amor es pecado. Pero ¿cuántas cosas hacemos sin esa motivación? O con una motivación egoísta, o con una motivación contraria al amor. Estamos fallando, estamos fracasando. Y muchas veces Dios permite una relación, se puede destruir, se puede perjudicar entre padres, hijos, en el mismo matrimonio, en todas las relaciones interpersonales de la vida. Suceden cosas que demuestran motivaciones equivocadas. Sí. Y hay cierta clase de soberbia. Eso es un gran argumento en el libro de Job. Cierto tipo, ¿no? Cierta clase de soberbia que tan solo el fracaso lo puede tocar. Tan solo fracasando nos damos cuenta de esta soberbia, nos damos cuenta de esta motivación equivocada. Y el texto en Job 33 dice, es un texto tremendo. Escuchen cuidadosamente lo que dice. Dios quita al hombre de su obra. Hay muchas traducciones de la palabra obra. Vuelvo a decir, vuelvo a citar. Dios quita al hombre de su obra, de su propósito. Muchas traducciones lo traducen así. De lo que la persona está haciendo, su obra, de lo que pretende hacer, de lo que son, puede ser un proyecto, un sueño, un propósito. De esa obra Dios le quita a la persona. ¿Qué es esto? Dios no permite que lo logre. Dios impide que la persona lleve a cabo esa obra. Dios obstaculiza ese propósito. Y la persona reacciona con, esto es un gran fracaso. Pero el texto dice, Dios quita al hombre de su obra, de su propósito, para alejarlo de la soberbia, dando por sentado que la obra fue motivada por su propia soberbia, por su propio orgullo. Hay muchísimas personas en su vida cristiana que fracasan
al tratar de servir a Dios en tal o cual forma o cualquier tipo de servicio, entre comillas, cristiano, por lo que el texto dice, Dios no permite que tengan éxito con su testimonio personal, no permite que tengan cierto grado de éxito con su mayordomía, no permite que logren propósitos, ¿no? Y esto va de un extremo a otro. Hay muchos ejemplos aquí en donde la persona es motivada por su propia soberbia. Esto sucede en el mundo todos los días y sucede en un contexto cristiano todos los días. Esto sucede en donde el hecho de fracasar, ¿no? Es Dios al permitir el fracaso, al no bendecir la obra, al obstaculizar el propósito, Dios está poniendo su dedo, ¿no? Sobre este punto. Es la soberbia de la persona. Y con razón fracasó, ¿no? Y qué bueno que haya fracasado, porque Dios está revelando sus motivos, sus propósitos, sus motivaciones equivocadas. Si me preguntas cuántos ejemplos bíblicos, de inmediato viene Pedro a nuestra mente, ¿no? Jactándose, vanagloriándose, aunque todos estos, yo no te voy a negar, aunque todos, yo no lo voy a hacer, aunque signifique para mí ir a la cárcel, aunque pudiera significar al fin y al cabo entregar mi vida. Yo soy el único, yo soy el bueno, comparándose a sí mismo, la trampa de las comparaciones con los demás. Yo no te voy a negar. Y el peor fracaso posible, ¿no? Es lo que, es lo que sucedió. Termina negando a su Señor no una vez ni dos veces, tres veces o más, en un sentido más, frente a una niña. Ujú. Hay cierta clase de soberbia que tan solo el fracaso lo puede revelar, lo puede tocar, lo puede manifestar. Y si esto es lo que sucede, estos fracasos son para los creyentes manifestaciones de lo que el texto dice, del amor de Dios. Es el amor de Dios que permite el fracaso para que aprendamos, para que crezcamos, para que haya cambios, para conducirnos al arrepentimiento, para que nos conozcamos a nosotros mismos, para obligarnos a examinar nuestros motivos. Eso es algo tremendo, ¿no? De los motivos. Hay un fracaso espantoso en la vida de alguien con algo que no vamos a discutir. Y la persona está así repasando todo lo que pasó y por fin llega a descubrir que su motivación fue equivocada y que fue el amor de Dios lo que permitió ese fracaso. Y los ejemplos aquí son cuantos, ¿no? Acabamos de mencionar Pedro, pudiéramos discutir Jonás, el pobrecito, ¿no? Increíble. Termina fracasado Jonás. Hay que entender lo que estamos diciendo aquí. El pobrecito termina hablando aquí el ejemplo de Jonás. Estamos diciendo, estamos afirmando que a nivel personal Jonás terminó fracasado, enojado, furioso, lleno de coraje en contra de Dios, porque Dios no hizo lo que él quería. ¿Qué tipo de motivación equivocada? ¿Qué tipo de fracaso en la vida de Jonás? Y cuán grande el amor de Dios. Le toma al pobrecito por la mano y su argumento en nuestro tema en la serie sobre el enojo del hombre, la ira de Dios, ¿por qué estás enojado? ¿Hasta tanto? Y por la calabacera, por tonterías, por necedades, te pones furioso, Jonás. Y razona y termina con
Es es uno de los textos más trágicos de la Biblia. Termina preguntándole, ¿no? En relación con los habitantes de Nínive, espérenme un segundo y voy a citar el texto, preguntándole, ¿no? Si no debería de haber tenido misericordia de los habitantes de Nínive y para que Jonás vea su necesidad, dice, hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha de su mano izquierda en Nínive, son infantes, niños, y agrega, es espantoso el texto, ¿no? Y muchos animales, mucho ganado, mascotas, animales de todo tipo. ¿Y no he de tener yo misericordia de esta ciudad? ¿Tú quieres que yo acabe con la ciudad? Esto significaría acabar con más de 120,000 personas. En teoría son menores de edad. O no vamos a discutir la palabra inocentes aquí. Los animales. ¿Voy a destruir a los animales, Jonás? ¡Estás loco! Las motivaciones equivocadas de Jonás. Jonás, el texto, el libro termina en forma inconclusa, sin respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que contestó Jonás? ¿No? Pero es un gran argumento porque en medio de los fracasos, Dios nos está preguntando algo parecido. Y el próximo punto, estos fracasos, que son manifestaciones de este amor increíble de parte de nuestro Dios, nos enseñan que Dios se interesa más en lo que somos de lo que hacemos. Es el gran tema de ser antes de hacer. Es el tema en el Sermón del Monte. ¿Qué es lo que somos? ¿No? Es lo que le importa a Dios. Obviamente lo que somos impacta lo que hacemos. Hay una relación íntima entre las dos cosas, pero tú puedes hacer muchas cosas mal, equivocadamente, ¿no? Las haces motivada por cosas o motivado por cosas equivocadas. Y esto es el punto. Dios le interesa lo que somos más de lo que hacemos. Y en este sentido, los fracasos nos obligan a ver lo que somos. Claro, a través de lo que hacemos. Se relacionan las cosas. Pero el libro de Jonás es el ejemplo más conocido del Antiguo Testamento. Este argumento, hay 3 capítulos sobre los tratos de Dios para con Jonás y un solo capítulo sobre el gran avivamiento en Nínive. 3 capítulos dedicados a narrar sus tratos con la persona de Jonás, el profeta rebelde, lo que Jonás era, ¿no? Y lo que nosotros somos, es lo que a Dios le interesa más de lo que hacemos. Y lo que Jonás hizo aquí reveló todo su pecado. Y esto funciona así. Ahora concluyo, porque se nos está acabando el tiempo aquí, con lo siguiente. En la medida en que reaccionemos correctamente ante cualquier falla, fracaso o dificultad o prueba en la vida, lo que sucede es lo siguiente. Dios de alguna manera sorprendente y maravillosa termina convirtiendo estos fracasos en grandes triunfos. Y lo vuelvo a decir, dependiendo de cómo reaccionemos. Grandes sufrimientos, grandes fallas, grandes fracasos, y hay que decirlo con cuidado aquí, grandes pecados pueden ser convertidos en grandes triunfos. ¿En cuál sentido? No estamos en ningún sentido tratando de justificar ningún pecado ni falla,
ni fracaso. No, eso no es el punto, sino el amor de Dios, ¿no? Convirtiendo esos fracasos en grandes triunfos. Vuelvo a ilustrarlo con el mundo deportivo. Hay muchos de los mejores jugadores en varias disciplinas, en varios deportes, que nunca han ganado ningún campeonato. De inmediato en el béisbol, básquetbol, fútbol americano, fútbol, soccer, muchos de los mejores nunca han ganado ningún trofeo de campeonato. Y sin embargo, vean, el hecho de haber fracasado transformó sus vidas. Claro, dependiendo de cómo reaccionaron. ¿No? En este sentido, un gran desastre pudiera ser un gran triunfo. Es una parte del argumento en el mismo libro de Jonás. Lo que para Jonás, él pensaba, no, este es un gran desastre, lo que ha pasado aquí con la conversión de los habitantes de Nínive. Él lo consideraba como un gran fracaso, como un desastre para su propio pueblo de Israel, porque eran enemigos de Israel. Pero nosotros entendemos más allá de cualquier duda, un gran triunfo, el más grande registrado en el Antiguo Testamento, en la conversión de una muchedumbre de gentiles, ¿no? En ese sentido, un fracaso pudiera ser el éxito disfrazado. Todo depende de cómo lo vemos. Y lo que estamos diciendo entonces es lo siguiente. En su amor, Dios usa este paquete de oposición, dificultad, prueba, lucha, falla, fracasos, haz tu lista. Dios usa estas cosas en la vida de cada creyente para lograr sus propósitos. Y esto es tan sorprendente, ¿no? Es la vida de Moisés, 40 años en el desierto, habiendo fracasado horriblemente al matar al egipcio, al, al tratar de adelantarse en el plan de Dios. ¿Cuántas personas se han metido en gravísimos problemas tratando de adelantarse, corriendo antes de tiempo, ¿no? O tratando de obligar a Dios a hacer las cosas conforme a su calendario, su agenda o sus expectativas? Han fracasado horriblemente, como lo hizo Moisés. Y sin embargo, ese fracaso resultó en una tremenda preparación para pasar otros 40 años peregrinando por el desierto, guiando al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Y así funciona el asunto. Los fracasos son usados por Dios para lograr muchos propósitos en nosotros. Y esto es la soberanía de Dios. Dios es el Señor soberano, aún de nuestros fracasos, aún de nuestras fallas. Y lo que sorprende aquí tanto es lo siguiente. En su amor, Dios nos usa a pesar de estos fracasos, a pesar de estas fallas, a pesar de nuestros pecados. Dios nos usa por medio de su amor y gracia. Dios supera estas cosas y obra poderosamente en nuestras vidas. Y en este sentido concluyo el argumento con este punto. Los fracasos colocan a Dios en el centro de nuestras vidas. Este lenguaje puede ser malentendido, porque Dios siempre está en el centro de nuestras vidas. Los fracasos nos obligan a verlo. O sea, los fracasos nos ayudan a enfocar la realidad de que Dios está en el centro de nuestra vida.
Y es al fracasar, al darnos cuenta de cuánto dependemos de Él y cuánto nos ama, que somos capacitados para superar el miedo, superar la ansiedad, superar la preocupación frente a estas mismas cosas, porque los fracasos engendran todo lo que comentábamos al principio. ¡Cuánto miedo! Muchas personas son paralizadas, muchas personas se vuelven súper egoístas, muchas personas pierden el control sobre sus propias emociones frente a estas cosas. Pero en la medida en que nos acercan a Dios y nos ayudan a ver que Dios está en el centro de tu vida como creyente, entonces son de mucha ayuda. En una forma tan sorprendente. ¿Qué aprendió Jonás después de esa triste historia? ¿Cuánto fue obligado a cambiar el pobrecito? ¿No? Es igual con Job en otro sentido que es más discutido. El libro termina con Job diciendo, de oídas había escuchado, ¿no?, tantas cosas acerca de su Dios. Y lo coloca así como si fueran cosas que él había escuchado, que había entendido en teoría, teóricamente, ¿no? Pero ahora mis ojos te ven. Ese Dios estaba ahí todo el tiempo, estaba en el centro de todo lo que pasó, nunca se había alejado de Job, estaba todo el tiempo en el centro de todo lo que pasó, ahí estaba Dios, pero es al final que Job dice, ahora te veo. Y su reacción, ahora me arrepiento. En polvo y cenizas, ahora me arrepiento, ahora veo, como si nunca lo hubiera visto, como si nunca se hubiera arrepentido antes. Ahora sí, así. Y esto es buenísimo. Es lo que el texto dice, es el amor de Dios. Y cuando nos percatamos, si Job hubiera tenido la menor idea de cuánto Dios lo amaba, de eso estaba dudando. ¿Cuántas veces a lo largo del libro? Dudando, ¿no? Lo mismo con Jonás. Dios en su amor tenía el propósito de usar a Jonás como el instrumento de proclamar su verdad en medio del avivamiento más grande registrado en el Antiguo Testamento entre pueblos no judíos, ¿no? Cuán grande este amor de Dios. Y el pobrecito perdido de principio a fin, sin entenderlo y lleno de miedo de que Dios estaba haciendo algo contrario a los intereses de Israel, contrario a los intereses del mismo Jonás, pensando, oh, regresando a Israel me van a apedrear, ahora me van a descalificar, me van a poner así frente a, me van a ahorcar, ¿no? Si regreso a Israel van a decir que yo soy un traidor a mi pueblo. Y nada de esto sucedió. Tan solo estaba en su lista de preocupaciones, ansiedades, en la terrible confusión en que se había metido Jonás por su motivación equivocada. Para decirlo en otras palabras, estaba más interesado en su reputación, en cómo los demás, su imagen, los espejos, ¿no? Lo que Jonás pensaba que los demás iban a decir o pensar acerca del profeta y lo que Dios sabía todo el tiempo, ¿no? Su autoimagen de Jonás se destruyó, su imagen equivocada, la imagen equivocada que tenía de sí mismo. Ese es el mismo punto, una y otra vez el mismo punto.
O concluyo entonces leyendo el texto, ¿no? Vuelven a Primera de Juan, en donde estábamos leyendo al principio. Y este texto es importantísimo volver a enfatizarlo para concluir. En este amor de Dios no hay temor. En la medida en que entendemos que Dios nos ama tanto, que permite fallas y fracasos en la vida para lograr lo que acabamos de resumir en nosotros, vemos su amor. Y al ver ese amor, se acaba el temor. No hay temor, ¿no? Y el amor, en la medida en que vaya siendo perfeccionado, madurando, el perfecto amor es el amor llevado es algo progresivo, en un grado más y más y más maduro, más entendible, más aplicado, más experimentado en nuestras vidas. Este amor echa fuera el temor y acaba con la palabra pena. Es todo el asunto de miedo, ansiedad, preocupaciones. Acaba con todo esto, ¿no? Y luego lo dicen de forma inversa: en donde hay todo esto, en donde hay miedo, en donde hay temor, en donde hay ansiedad, la persona no está creciendo, no está madurando en su entendimiento del amor de Dios. Y este asunto, que parece ser tan sencillo, resulta ser tan difícil para nosotros aprenderlo y dejar de sospechar, dejar de dudar y descansar en este amor, a donde tendremos que acudir tarde o temprano. Es este amor, en donde tendremos que descansar tarde o temprano. Es este amor. Y este amor que fue demostrado, el contexto aquí, en el versículo 9, se demostró en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En el versículo 10, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó primero y ha enviado a su Hijo en propiciación. Y todo el argumento de la palabra propiciación, la obra de Cristo propiciando, ¿qué es esto? Recibiendo la ira de Dios como un sacrificio propiciatorio. Para acabar con esta ira, tenía que sufrirla, tenía que cargar Él con la culpa de nuestros pecados. Y en el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, de esta manera, luego lo aplica el amor para con los demás. Pero el punto, de esta manera, Dios nos ama. Entonces, ¿cómo vamos a dudar de sus motivos? ¿Cómo vamos a sospechar de sus propósitos en todo lo demás? Oremos. Padre, damos muchas gracias por permitirnos volver a discutir esto. Y te pedimos por cada oyente para que nos sea de ayuda en todo lo que sufrimos, experimentamos y pasamos a lo largo de nuestra peregrinación por este mundo, cosas que engendran miedo, preocupación y ansiedad en nosotros. Te pedimos para que puedan ser echadas fuera de nuestro corazón estas emociones, porque tu amor no deja lugar para dichas emociones en nosotros. Te pedimos por lo que Romanos 5 dice, por este amor derramado constantemente, continuamente, de tal modo que podamos vivir conscientes de su realidad,
confiando en este amor, entregándonos a este amor. Y así, ya no tener miedo. Por eso te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.